Muy buenos días para todos, para todas. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Queremos dar inicio a nuestro evento de pluralismo jurídico sobre sistemas de coordinación de justicia ordinaria e indígena. Este es un evento que se ha desarrollado en el marco de una alianza, de un trabajo mancomunado que la Universidad Externado del Departamento de Derecho Constitucional, en alianza con el profesor Roberto Toñati de la Universidad de Trento y el programa de pluralismo jurídico que él coordina. Ellos están desarrollando una obra colectiva que hace un esfuerzo por comparar distintos regímenes jurídicos de América Latina en este tema y han escogido la Universidad Externado de Colombia para poder realizar también un evento público y una discusión sobre los temas. Vamos a darle en primer lugar la palabra al doctor Juan Carlos Henao, rector de nuestra universidad, quien hará unas palabras de instalación. Posteriormente desarrollaremos nuestro panel número 1, que hemos denominado como de las autoridades y delegaciones, autoridades colombianas y algún delegado de las autoridades indígenas. Tendremos en segundo lugar un receso. Nuestro segundo bloque de la mañana se compondrá de ponencias sobre algunos países que hemos escogido como relevantes para que intervengan el día de hoy, que son Argentina, Ecuador y Perú. Tendremos el receso del almuerzo y en las horas de la tarde será nuestro panel final con académicos expertos nacionales sobre este tema. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Juan Carlos Henao para la respectiva instalación. Doctor Henao. Bueno, buenos días a todas y a todos. Pues para no entrar en nombrar aquí a todos los profesores importantes, me voy a limitar a nombrar a mi amiga, la presidenta actual de la Corte Constitucional. Me honra con su presencia, ¿cierto? Y me hace sentir nostalgia de no estar en la Corte a pesar de todas las afugias que en este momento se están presentando, pero bueno, espero que salgamos de este trance porque lo primero sea un llamado a defender a la Corte Constitucional en este momento. Eso hay que decirlo con claridad, ¿sí? Soy consciente que está pasando la Corte quizá por la crisis más grave que ha pasado desde su nacimiento, pero también doy fe de que ahí hay muchos compañeros que fueron colegas míos en la Corte Constitucional, que están con altivez, con mirada de frente, haciendo respetar la dignidad, la honestidad, la corrección, la jurisprudencia y la tradición de la Corte. Entonces, sea usted muy bienvenida, doctora María Victoria, a esta universidad. Y obviamente al doctor Toñati, pues mi agradecimiento, ya nos estuvimos antes de ayer en la rectoría, mi agradecimiento por habernos escogido a esta universidad. ¿Y qué le puedo decir en ese sentido? Quizá algo que ya le mencioné la vez pasada. Nosotros somos, fuimos y seguiremos siendo un faro democrático de la nación colombiana. No hay la menor duda que el Externado de Colombia, que cumple 130 años el 15 de febrero del año próximo, que lo festejaremos a tutiplén, ¿sí? Esos 130 años, esta universidad nació siendo pluralista. Nació siendo pluralista en la Constitución de 1863. Nosotros ideológicamente somos hijos de la Constitución de 1863, donde habían temas tan increíbles que hoy en día serían inaceptables aún en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como por ejemplo decirse que la libertad de expresión era absoluta. Sí, que uno dice, pero ¿cómo así que los constituyentes del 63 dijeran un derecho absoluto? Pues sí, la libertad de expresión era absoluta. Y en eso recuerdo la anécdota de Murillo Toro cuando le llegan diciendo, mire, sacaron un periódico de la oposición y un ministro todo angustiado y Murillo Toro le dice, compren 200 ejemplares y désenlos a los más altos funcionarios porque aquello que calla el amigo lo dice la oposición. ¿Sí? Un tema interesante que yo les digo, esta universidad, y profesor Toñati, yo creo que usted lo sabe, es una universidad que seguirá siendo una universidad pluralista. Aquí respetamos
al homosexual, al heterosexual, al transexual, al transgenérico, todos tenemos el mismo valor porque todos somos seres humanos y de eso se trata. Entonces, yo le quiero decir que la escogencia de la universidad me honra porque quiero, y es una invitación a todos nosotros, que el Externado de Colombia siga siendo una bandera de pluralismo, que es de lo que se trata en este momento, en donde se va a hacer este simposio que básicamente está centrado pues en la justicia indígena y en las justicias que podríamos llamar nacional u occidentales, como se quiera llamar. Este evento fue organizado por el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y por la Facultad de Derecho de la Universidad de Trento, y yo ya agradeciéndole al profesor Toniati, quiero agradecerle muy especialmente a Federico Suárez, sí, gracias Federico por su trabajo en esto, a Filipo Burgos, a Felipe Rodríguez y a Jorge Roa, quien desde Barcelona también ayudó mucho en la coordinación de este evento. Como se ve en el programa, y aquí ahí los saludo muy especialmente, tenemos autoridades nacionales relacionadas con el asunto, ¿cierto? Pero también tenemos académicos de Perú, Argentina, Costa Rica, Ecuador, así como profesores expertos de nuestra universidad y de la Universidad del Norte de Barranquilla. Este tema no me quiero extender porque viene ahora la discusión, pero no traje nada preparado, digamos, para esto, pero yo sí quiero hacer una reflexión a raíz de un libro que me estoy leyendo en este momento que me llama mucho la atención, que se llama El fuste torcido de la humanidad, de Isaiah Berlin. Isaiah Berlin es quizá uno de los padres modernos del pluralismo. Es el máximo defensor que puede haber del pluralismo, se lo recomiendo mucho. Isaiah Berlin se llama él. Y leyendo, claro, uno dice pluralismo. Comparto plenamente, pluralismo supone inclusión, pluralismo supone entendimiento del otro, pluralismo supone no petulancia, no prepotencia de una cultura sobre otro. Pluralismo significa muchas cosas, pero al tiempo la pregunta del millón que yo siempre me hacía es, ¿el pluralismo es algo absoluto? Sí, que es el debate que está en el centro de todos los temas que tienen que ver con pluralismo. Es decir, recordemos las costumbres africanas de cortar el clítoris a las mujeres. ¿Sí? Ese tema es y seguirá siendo un debate porque la pregunta que surge es, ¿el pluralismo es algo absoluto o tiene algún tipo de límite? ¿Sí? Y yo creo que por lo menos no he logrado encontrar ningún filósofo, ni ninguna persona, ni Isaiah Berlin que responda a esa pregunta. Es decir, lo único que yo quiero decir es, ¿hasta dónde el respeto del pluralismo supone prácticas que podrían ir contra el derecho, que podrían ser prácticas vistas como tortura, ¿sí? En determinados ambientes? ¿Qué prevalece? Ese es el tema que yo creo que es del millón, la pregunta capital que hay en un tema de estos, y ahí es donde yo voy a estarme un rato a ver si ustedes me la logran descifrar. Yo les agradezco mucho y muy bienvenidos a este congreso. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Henao, por sus palabras de instalación. Vamos a darle paso de inmediato y llamaríamos a la mesa en su mismo orden a los conferencistas de nuestro primer panel. En primer lugar, queremos llamar a la mesa a la doctora María Victoria Calle. Ella es presidenta de la Corte Constitucional, también ha hecho su maestría en Derecho Público en esta universidad y nos ha dado muestras a todos de unas grandes dotes de independencia y de carácter en el ejercicio de su función judicial. También, por supuesto, llamar a la mesa al doctor Néstor Osuna. Él es magistrado hasta el día de ayer del Consejo Superior de la Judicatura y él fue durante varios años el director del Departamento de Derecho Constitucional, por supuesto, un gran ejemplo en materia académica y en materia judicial. Queremos también llamar a la mesa a la delegada de la ONIC, Ana Manuela, quien integra la mesa permanente de coordinación de los pueblos y viene en delegación del consejero mayor de la UNIC, el compañero Luis Fernando Arias, para que por favor Ana Milena nos acompañes arriba. Y por supuesto también queremos llamar a la mesa principal a el doctor Juan Pablo Inestrosa,
él es también profesor de la Universidad Externado de Colombia y él es el director actual de la Unidad de Análisis de Contexto. Este panel estará moderado por la directora del Departamento de Derecho Constitucional, la doctora Magdalena Correa, quien también ha sido, permítanme decirlo, un nervio esencial de la organización del evento, estando pendiente de cada uno de los detalles y, por supuesto, cualquier éxito que este evento pueda llegar a tener, por supuesto, es bajo su dirección. La moderación estará a cargo de la doctora Magdalena, quien organizará el tiempo. El objetivo es que las intervenciones estén entre 15 o 20 minutos por supuesto, la moderadora organizará la respectiva deliberación. Muchísimas gracias también a todos ustedes por su asistencia y por su atención. Muchas gracias. Sin más preámbulos, iniciamos esta primera sesión denominada Una visión institucional de la coordinación entre sistemas de justicia. Tenemos representantes de las instituciones del Estado, pero también de la institución o de una de las organizaciones que agrupan comunidades indígenas y que han participado en la discusión sobre los mecanismos de coordinación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria o común. La primera intervención será del profesor de esta Casa de Estudios, pero también del director nacional de Análisis y Contextos de la Fiscalía General de la Nación, el doctor Juan Pablo Hinestrosa. Les sugeriría a cada uno de los intervinientes que tratáramos de tener intervenciones más bien breves, de modo tal que pudiésemos después discutir algunos puntos difíciles relacionados con esta materia. Entonces, le doy la palabra a Juan Pablo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradezco a esta Casa de Estudios por la invitación, a la doctora Magdalena, directora del Departamento de Derecho Público, y pido excusas por la premura en la intervención y mi pronta salida, pero como es conocido de dominio público, los hechos ayer acaecidos en Cúcuta hacen que nos estén convocando en este momento a un comité de urgencia. Bueno, cuando recibí la invitación, aclaré que la Dirección de Análisis y Contexto es una dirección en la Fiscalía transversal, que en este momento se está dedicando a explorar una nueva y a plantear dentro de la Fiscalía una nueva forma de investigación, aplicando con mayor detenimiento los parámetros internacionales establecidos especialmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, con un objetivo: enfrentar la macrocriminalidad. Entonces, han habido situaciones priorizadas, se está manejando también el concepto de priorización, dentro de lo cual originalmente la Dirección de Análisis y Contexto, dentro de la temática indígena, escogió en especial el tema de la vulneración que tiene la comunidad indígena Agua en Nariño frente a el posible hostigamiento por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Con posterioridad, a partir del año pasado, recibimos el encargo del señor Fiscal General de la Nación para explorar todo el tema que en este momento atañe a justicia transicional, en especial el tema de las FARC, y eso es lo que actualmente se está desarrollando. Y el motivo de esta corta intervención es precisamente plantear lo que tiene la Fiscalía frente a la temática de la problemática indígena en el conflicto, y precisamente algo que se está discutiendo, que es un plano teórico que más que hablar a nombre de la Fiscalía lo hablamos dentro de las discusiones que se están dando en este momento con La Habana, y es lo que se llama la justicia transicional indígena. Así entonces, me quedaría por decir que, según las cifras del Bienestar Familiar del CODA, más de 2.895 indígenas han sido sujetos del reclutamiento ilícito ilegal, es decir, estos 2.895 son menores de 18 años y han sido reclutados por los grupos ilegales al margen de la ley, incluyendo dentro de estos, obviamente, las FARC, el ELN y los indígenas. Igualmente, dentro de la Fiscalía General de la Nación, hay más de 3.000 en este momento delitos dentro de los sistemas SIJUB y SPOA correspondientes a la temática indígena y que se le pueden adjudicar o atribuir preliminarmente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional, siendo el mayor delito o que tiene mayores registros para la temática indígena o para la población indígena el tema del desplazamiento forzado.
Tenemos otros, como también los actos de terrorismo, los hostigamientos. El segundo delito que tiene mayor registro dentro de esto es la desaparición forzada y los homicidios. Y ya en una tercera medida, otro tipo de actos de hostigamiento como las amenazas e incluso la extorsión. Como se dan cuenta, la población indígena en Colombia, al igual que mucha de la población en el país, ha sido sujeto a los avatares del conflicto armado que vive actualmente el país. Dentro de lo cual se ha planteado precisamente una interacción a partir de la Fiscalía General de la Nación, y esta interacción es abrir las puertas de la Fiscalía a través de una nueva subunidad o subdirección, que es la Subdirección de Víctimas. Se están haciendo en este momento en el Cauca, que precisamente es el departamento que mayor número de delitos contra la población indígena registra. En el Cauca se están haciendo jornadas de víctimas con el fin de recibir la información. Igualmente nosotros y la antigua unidad de Justicia y Paz, hoy Dirección de Justicia Transicional, a través de la subunidad de víctimas, estaban haciendo dichas jornadas. Todo esto con el fin de recolectar la información que se necesita para que, si llega a haber un acuerdo de paz, como eventualmente se está previendo, pueda tenerse todo el contexto en contra de los grupos armados al margen de la ley, especialmente las FARC y el ELN. Esto para precisamente judicializarlo. Ahora, los elementos de la justicia transicional son tres, como ya todo el mundo lo sabe: justicia, verdad y reparación. El tema de la reparación, de acuerdo a las jurisprudencias de la Corte Constitucional y de las leyes, la ley 1592, la ley 975, la ley 1448, el tema de la reparación se está planteando más por la vía administrativa. Y dentro de esto, la reparación por la vía administrativa incluye los daños colectivos muy propios de la población indígena, de otras minorías étnicas dentro del país, como por ejemplo los afrodescendientes. El tema de la verdad se está explorando actualmente y precisamente con la coyuntura del día de ayer se está planteando en las conversaciones la participación y la inclusión de una comisión de la verdad. Ahora, de acuerdo a los principios Joanet, aprobados posteriormente, principios aplicables para la justicia transicional, aprobados posteriormente por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se plantea precisamente que dentro de la Comisión de la Verdad se incluyan a todos los sectores que hacen parte de una población de un país. Así entonces, muy probablemente podrá haber y tiene que haber asiento de la comunidad indígena dentro de la Comisión de la Verdad como representante de la población civil. Ahora, en el tema de la justicia, que es el que nos atañe directamente a nosotros, hay varios interrogantes por plantear. La Ley de Justicia y Paz, que fue la primera ley de justicia transicional aplicada en el país, dio como lugar que hay más de 400.000 hechos reportados según el sistema SIGIP de la Fiscalía General de la Nación y más de 450.000 víctimas en este momento, dentro de las cuales alrededor del 20% son víctimas atribuibles, víctimas integrantes de la población indígena. La Ley de Justicia y Paz demostró que el modelo maximalista no es el modelo que se puede aplicar dentro de la justicia transicional. Por eso surgen estas nuevas posibilidades. Ya la Ley de Justicia y Paz lleva más de 9 años, los comandantes paramilitares ya están quedando libres. Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, quedó libre hace poco, comandante de los grupos paramilitares en el área del Urabá antioqueño, quedó precisamente libre hace poco. También alias Juancho I, que está en el tema de su libertad, también alias Don Antonio. Todos los comandantes paramilitares están quedando libres y todavía no se ha logrado esclarecer totalmente qué fue lo que pasó. En ese mismo sentido, las sentencias, a pesar de que hubo un plan de priorización por parte de la Unidad de Justicia y Paz, se plantearon 16 macrosentencias y hasta el sol de hoy, de esas 16 macrosentencias, en la judicatura solo se han obtenido 3. La del bloque Cundinamarca, de Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias El Águila, la del bloque Puerto Boyacá, con alias Botalón como comandante máximo, y una que pues sí es bastante loable, la de Salvatore Mancuso, el máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, con más de 1.300 hechos, dentro de los cuales también habían hechos atribuibles a los pueblos indígenas. Todo esto para plantear que dentro de la justicia transicional el esquema clásico ha tenido muchos bemoles. Por eso
se está abriendo actualmente la discusión de la posible nueva justicia transicional, dentro de las cuales, para el tema de justicia, precisamente tendrá intervención la Fiscalía General de la Nación. No se sabe, y no, en este momento hay muchos planteamientos, incluso se ha planteado que se propenda por tribunales mixtos, al estilo Sierra Leona, Camboya, o un tribunal internacional, también estilo Yugoslavia, Ruanda, una posibilidad un poco menos viable por la injerencia de recursos económicos, lo dispendioso, mientras que el tribunal mixto puede ser más loable, o incluso se ha planteado también readaptar la Ley de Justicia y Paz para el tema sobre todo para el tema de justicia, porque el tema de verdad se lo están dejando a la Comisión de la Verdad, y el tema de reparación se está haciendo mediante una reparación administrativa. Como estamos viendo, la posibilidad está muy abierta, pero se está intentando descongestionar, y dentro de esta descongestión surge el tema de las penas alternativas y de las vías alternativas. Así entonces, una de las posibilidades es precisamente que la jurisdicción indígena juzgue los hechos criminales cometidos en contra de sus propios miembros de la población. Y esto permite precisamente descongestionar a la justicia transicional y dar la posibilidad de que los pueblos indígenas obtengan la justicia que ellos pretenden, que ellos quieren bajo su misma jurisdicción. El tema pues todavía está abierto, algunos dicen que hay óbices para hablar de que la jurisdicción indígena pueda conocer de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad, que son básicamente los crímenes que tiene el conflicto armado interno en Colombia. Eso para las posiciones críticas. Bajo el rigorismo jurídico se necesitaría un sistema penal, digámoslo así, de castigo y de reproche mucho más fuerte, que pueda estar conectado con los tribunales internacionales. Por el otro lado, si lo que se pretende es justicia, puede que más justicia que la justicia hecha por las propias comunidades indígenas. Esa es la posición que defiende que parte de estos hechos criminales se puedan ir a las jurisdicciones especiales indígenas para un juzgamiento, sobre todo del derecho a la justicia. Esto entonces, como les digo, el debate está abierto, hay pros, hay contras, algunos dicen que sí se puede, otros que no. El tema está en construcción. Lo que queríamos era plantear sobre todo que existe esa posibilidad. Independientemente de que se dé y se explore esa posibilidad o no, con sus bemoles, con sus aciertos, también hay que decir que en la Fiscalía se está preparando precisamente para ese nuevo tema de justicia transicional, y más de esos 2.800 hechos atribuibles a los grupos ilegales están siendo repartidos entre la Dirección de Justicia Transicional, cuando es el tema paramilitar, o la Dirección de Análisis de Contexto, cuando es el tema precisamente de las FARC y el ELN. Lo que se está haciendo en este momento es documentando, es recaudando elementos materiales de prueba, es ir por los procesos penales que están en las regiones para ir recaudando precisamente un contexto que permita develar patrones de macrocriminalidad. Y en especial se está planteando, parece que así va a ser, no puedo hablar ya con la certeza total porque los procesos penales hacen parte de la reserva y además hasta que no se llegue a una decisión final todo puede ser especulativo, pero dentro de lo que tiene la Fiscalía General de la Nación, en especial en la Dirección de Análisis y Contexto, se puede hablar de que existe con mucha probabilidad un patrón de violación de derechos a la comunidad indígena, en especial en el tema del reclutamiento ilícito y el desplazamiento forzado. Y ya hay unos casos mucho más dicientes, como el caso que hemos mencionado de la comunidad indígena Agua, comunidad que ha sido hostigada por parte de estos grupos armados ilegales al margen de la ley, que ha sufrido incluso el tema del minado, que sus terrenos han sido minados, las montañas donde ellos iban a practicar sus ritos han sido objeto de las minas antipersonales, que los tienen restringidos en los territorios donde están miembros de dicha comunidad, y que esto ha producido incluso el desplazamiento y el refugio hacia el pueblo del Ecuador. Se ha planteado incluso, de manera hipotética, que esto podría categorizarse incluso como un genocidio, porque esto está provocando el exterminio de la comunidad indígena Agua.
Por el otro lado, hay otras posiciones que dicen que no se puede hablar de un genocidio, pero sí de un crimen de lesa humanidad, porque no hay una intención manifiesta de acabar con la comunidad indígena. Este caso de la comunidad indígena Agua me parece muy interesante para someterlo a este crisol. ¿Será que los Agua podrían, a través de su jurisdicción indígena, juzgar todo lo que les ha acontecido? El tema del minado, el tema del desplazamiento, el tema del hostigamiento, el reclutamiento, porque han reclutado algunos adolescentes, niños y adolescentes dentro de las fuerzas de los grupos ilegales al margen de la ley. Ahí está precisamente un ejemplo claro de que si se puede, se podría intentar la justicia a través de la jurisdicción indígena, en caso contrario, pues se propendrá por la Fiscalía y el efecto de justicia dentro de una justicia ordinaria llamada también dentro de una justicia transicional más al tema de la ordinaria. Cierro entonces mi intervención más dejando inquietudes que trayendo soluciones, pero precisamente el motivo de esta intervención cuando me invitaron fue este. Nosotros en este momento estamos en esta reglamentación, en esta acomodación, reingeniería frente a la eventual justicia transicional. Y obvio, uno de los elementos de la justicia transicional es la comunidad y la población indígena, por consiguiente, mucho tiene que ver este foro con lo que se está hablando. Podemos dar la posibilidad a la jurisdicción indígena de que juzgue sus propios crímenes cometidos por los grupos armados al margen de la ley. Muchísimas gracias. Juan Pablo, usted ha traído una perspectiva que no se habla al público, pero a mí me ha sorprendido porque estaríamos pensando, en principio no pensaría que hablara, que la intervención de la Fiscalía hiciera referencia al juzgamiento desde la Fiscalía de los indígenas por actos cometidos en contra del derecho común, del derecho occidental. Pero lo que usted ha tratado me parece, digamos que maravilloso, y suscita muchas preguntas y muchos interrogantes. Usted nos dijo que se tenía que ir. Yo quisiera que después armáramos el debate en torno de algunas de sus afirmaciones, pero quisiera preguntarle, tiene, no sé, 8 minutos para responder algunas preguntas del público. Cambia un poco aquí la lógica, pero no quiero desaprovechar la presencia de Juan Pablo para absolver algunas. Claro, no hay ningún problema. Ahora, aclaro, esta es una posición académica dentro de la Fiscalía, todavía no hay algo conciso, algo reglamentado, pero sí dentro del seno de la Fiscalía está surgiendo esta inquietud. Perfecto. Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás? Me parece de verdad una propuesta súper sugestiva, pero me queda la sensación de que en principio está animada por una razón que no es, digamos, para despreciar, pero es la descongestión, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la Fiscalía no investigue todo? Entonces, lo de la justicia indígena. Y me parece que eso, y no sé si esas respuestas estén, y quisiera oír tus reflexiones sobre al menos 2 temas. Uno, el tema de independencia e imparcialidad, y otro, el tema de… Se me olvidó lo que iba a decir, perdón, tenía dos temitas ahí. Independencia e imparcialidad, básicamente. Y el tema de cómo el juzgamiento de esos crímenes puede contribuir a la preservación de la identidad cultural indígena, que es una de las razones de la existencia de la jurisdicción indígena. Esas 2 cositas. Ya. ¿A todas? Listo, ok. Gracias. En este momento los pueblos indígenas de Colombia vienen desarrollando, amparados en el artículo 246 de la Constitución, independientemente de que no se haya hecho de su desarrollo legal, vienen desarrollando su jurisdicción especial indígena. Ellos vienen adelantando sus procesos, dictando sus fallos e implementando, ejecutando esas sentencias, que en el ámbito y en el lenguaje indígena se habla de la enfermedad y el remedio, no de la sentencia, de la pena y de la ejecución de esa pena. En el planteamiento que usted hace, ¿han pensado la Fiscalía
de que al darle esa facultad a los pueblos indígenas, ¿cómo se haría para financiarles a ellos su estructura, su fortalecimiento para ejercer esa justicia, para poder ellos en un momento dado tenerlos instalaciones, porque necesitarían instalaciones, necesitarían sitios de pronto de detención preventiva, necesitarían no cárceles, sino sitios de rearmonización, sitios para que sus hermanos recuperen se recuperen de esa enfermedad, de esa desarmonización de su cosmovisión. ¿Han pensado en esa financiación? Existe un antecedente bien interesante que fue el 9 de noviembre, cuando los resguardos del Cauca juzgaron a 7 presuntos guerrilleros. Claro, lo interesante era que eran guerrilleros pertenecientes a su misma comunidad, eran indígenas, guerrilleros indígenas, pero estos resguardos juzgaron a estos 7 presuntos guerrilleros y los condenaron a 60, 40 años y están cumpliendo condena en el IMPEC, o mejor dicho, en Pompayán, en una cárcel de Pompayán, por un acuerdo del IMPEC. Entonces, yo creo que esto sería un precedente interesante, no sé cuál sería la visión desde la perspectiva de la Fiscalía. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Luz Marina Rodríguez, trabajé en la Defensoría del Pueblo de Vichada y Casanare, donde como abogado realmente me sentí inútil con nuestros indígenas. Allí como defensora pública nos tocó conocer casos y aún se siguen presentando, doctores, y no puedo perder este escenario porque nosotros, sobre todo en el Vichada, estamos en un abandono total. La justicia marcha a medias y si es el caso que nos ocupa hoy, que es de los indígenas, ni qué decir, donde en la época que llegué yo a Vichada, mi segundo caso como defensora pública fue un caso de un indígena, donde no tenía la preparación, ni la suscrita, ni mucho menos el señor juez, ni el señor fiscal, ni ninguno teníamos la preparación. Ese caso me marcó mucho y me puse a trabajar en el tema de investigación sobre indígenas, porque allí tenemos varias comunidades, varios grupos, tenemos icuanis, tenemos los amorúas, que no sabemos si son colombianos o son venezolanos, porque con ellos cuando se cometen delitos no sabemos de dónde son y ahí comenzamos a patinar. La ley está, lo grave es aplicarla. Cuando los operadores de justicia y sus defensores la ignoran. ¿Y qué decir de los mismos miembros de nuestras comunidades indígenas? Hay desconocimiento. En el caso, por ejemplo, de la reparación integral, sí, hay una ley muy bonita en Colombia que sacaron para la reparación de los afros, de los indígenas, pero al momento de ir a aplicarla, vemos que hay una reparación integral colectiva cuando hay daños colectivos. ¿Y qué pasa? ¿Y qué procedimiento seguir cuando son daños individuales, señor doctor? Son situaciones que deben ver. Ahora también el caso que decía la anterior compañera, donde hay capturados, hay indígenas, que eso lo padecimos en Casanare y lo padecimos en Vichada, donde se capturan y se le aplica toda la legislación de nuestro Código Penal, desconociendo ese pluralismo con ellos, se desconoce por parte de las autoridades. Y así usted como abogado defensor pelea, haga lo que diga, ellos son diferentes, allí la ley no vale. Son procesados con la ley que se le aplica, como decimos allá a los blancos, y los indígenas están siendo vulnerados. Yo les pido el favor de verdad que miremos con lupa esas situaciones. En el trabajo que yo investigué, ni ellos mismos saben sus derechos. Entonces, bueno, que la Fiscalía vaya viendo cómo capacitar a sus funcionarios. Sí. Les agradezco, señor fiscal, doctor, dejarle esas inquietudes porque estamos abandonados. Gracias. Una cortica muy rápida, mire, hay unos antecedentes de juzgamiento de personas no indígenas al interior del territorio. Hace unos 6 años más o menos en el norte del Cauca se intentó el juzgamiento, por supuesto nunca compareció, de una ministra que cerró una emisora indígena y bueno, se consideraba que había unas razones para llamarla.
el asesinato de Edwin Legarda hace 4 o 5 años más o menos, el Ejército Nacional monta una emboscada para intentar dar de baja a la presidenta, a la consejera mayor del CRIC, Aida Quilcue Vivas, y asesina a su esposo. Por fortuna la guardia estaba muy cerca porque había un evento cerca, capturan a los miembros del ejército y encuentran que además intentaron, digamos, si eran 20, creo que era un pelotón son 20, bueno, no sé, los capturan y encuentran que tienen equipos para hacer un montaje, es decir, si eran 20, tenían 22 fusiles y explosivos y cosas así, y era claro que iban a hacer un montaje. Y hay otro, en el caso de estos jóvenes de las FARC que se acaban de juzgar hace poco, ellos de hecho renunciaron a la jurisdicción indígena porque si bien eran indígenas aparentemente, ellos desdecían de la autoridad y del cabildo precisamente porque estaban enfrentados a la autoridad propia y aún así la autoridad los juzga. Es decir, sí hay antecedentes de ese juzgamiento y a mí me parece que sería práctico hacerlo y ya se ha hecho y las autoridades indígenas lo han intentado hacer y de hecho con el asesinato de Edwin Legarda, el esposo de Aida Quilcue, las autoridades indígenas fungieron como policía judicial porque entregaron las pruebas y guardaron la cadena de custodia, etcétera, para los elementos con los que finalmente por mala fortuna solo fueron juzgados los autores materiales, pero no los determinadores. Y me preocupa el sesgo que usted plantea, porque si bien hay violencia de los grupos armados ilegales, también hay violencia del Estado, en los casos que acabo de referir, pero adicionalmente hay una acción directa que también debería ser juzgada y debería pensarse también para todos los actores, no exclusivamente para los ilegales, sino también para las acciones que el Estado comete directamente en función de la represión de estos pueblos. Bueno, ya por el tema de tiempo cerramos las preguntas. Agradezco a las intervenciones del público, que todas fueron muy interesantes. Procuraré entonces responderlas en el orden respectivo. La doctora María Clara, sí, el tema de la independencia, pues precisamente hay ciertos lineamientos que se pueden aplicar aquí, como por ejemplo los ya referidos principios Joanet, que establecen ciertos requisitos para establecer el tema de cómo tiene que ser escogido aquellos que van a juzgar dentro de la justicia transicional. Como les digo, esto está en elaboración, esto no hay todavía algo compilado. Ayer salió el tema de la Comisión de la Verdad, mañana inclusive lo que nos está convocando hoy el comité en Cúcuta, no sabemos si tiene que ver con las FARC y que en algún momento las conversaciones se caigan. Ya pasó en el gobierno Pastrana, ya pasó en gobiernos anteriores, pero por ahora estamos siendo optimistas, moderadamente optimistas, algunos dicen, pero estamos siendo optimistas y estamos explorando estos caminos que tienen que ver con la alternatividad penal. Sí, en ningún momento estamos diciendo que esto no tiene que ver con el tema de que los modelos maximalistas fracasaron dentro de la justicia transicional, y una de las pruebas es que Justicia y Paz no ha dado los resultados que tendría que haber dado, a pesar de que se le entregó mucho dinero, se le metió mucho capital, se le metió mucha financiación. La unidad de Justicia y Paz en algún momento fue la unidad más grande que tuvo la Fiscalía, en este momento está sufriendo ciertos cambios para precisamente prestar apoyo en los nuevos temas de la justicia transicional. Entonces, eso frente al tema de la independencia e imparcialidad y el tema de la identidad indígena, qué mejor que los mismos jueces indígenas puedan juzgar este tipo de crímenes. Ahora, esta es una posibilidad. Si en algún momento ese camino es desechado, porque esto estaba hablando desde un plano casi que académico, hipotético, todavía no hay una reglamentación, es algo que se está estudiando interiormente dentro de la Fiscalía, que es una de las que hace parte de ese concierto, de ese consenso que se está buscando para buscar fórmulas alternativas dentro de la justicia transicional. Pues si en algún momento todo se cae, pues lo llevaremos por el normal auge que sería precisamente la Dirección de Justicia Transicional y en este momento, según dispone el Fiscal General de la Nación, la Dirección de Análisis y Contexto. Pero eso es una de las formas, o sea, que más justicia que dar la justicia a aquellos que han sido vulnerados de acuerdo a ciertos lineamientos que estarían sujetos a reglamentación, pero la reglamentación tampoco es que la vamos a sacar del sombrero de un mago. Hay lineamientos internacionales, lineamientos internos dentro de los cuales van a exponer, yo creo que posteriormente durante el desarrollo del presente foro, que nos ayudan a suplir y a dar precisamente molde a esta idea que está siendo debatida tan solo académicamente. Tema de la financiación, sí, pues obvio que si se están montando unos temas de justicia, pues hay que buscar financiación,
como les digo, si no es la jurisdicción indígena y si le toca la jurisdicción ordinaria también necesitaría financiación. Ahí hay que meterse la mano al bolsillo el Estado y, como siempre, nos tocaría sacar la ponchera en estos temas. No solo lo ha hecho Colombia, lo hizo Guatemala, lo hizo Salvador, lo ha hecho otros, acudir a la comunidad internacional, porque la justicia transicional cuesta, y cuesta bastante cuando se está intentando sacarla como una fórmula del conflicto. Entonces, pues este también es un tema que me llevo yo más su inquietud, en caso de que esa fórmula siga teniendo desarrollo, para plantear eso frente a las mesas que se están haciendo de decir de dónde vamos a sacar el dinero, pero pues como le digo, de lo que se ha visto, pues el Estado tendrá que proveerlo. Hay un tema que sí también lo tomo en este momento, que siempre ha quedado corto con la justicia transicional, que es uno de los grandes talones de Aquiles que tiene, por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz, y es que aquellos que delinquieron no están dando los bienes para reparar. Y yo creo que personalmente esa es una posición más subjetiva que la Fiscalía, llámese guerrilla, paramilitar, ejército, el que sea, para política, pues que les cueste también la reparación. Como decía el ilustre doctor Henao cuando me daba a mí las cátedras de año, es que les tiene que doler en el bolsillo, y eso creo que la reparación para todo esto y la financiación tiene que salir de aquellos que participaron y que cometieron los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pues el precedente que me tocaban del juzgamiento de los miembros de las FARC también tiene que ver precisamente, y ese es uno de los primeros, de los primeros precedentes que tuvimos en cuenta para plantear esa posibilidad que está todavía siendo debatida dentro del tema académico. Daños colectivos y daños individuales, bueno, eso ya creo que le correspondería, por ejemplo, a tratadistas más doctos en el tema, como el doctor Henao o la doctora Macausland, muy afines a esta universidad, pero como me plantea la inquietud, la distinción entre el daño colectivo y el daño individual es sencillamente que la consolidación del daño colectivo va precisamente a los grupos, y en este caso pues los indígenas tendrían que ser reparados su daño colectivo dentro de unas formas de reparación que ya están previstas en la legislación colombiana a través de la 1448, la Ley de Víctimas, el artículo 8º de la Ley 975, reformado por la Ley 1592. Usted sí plantea el tema de la disonancia entre la ley y la realidad, y creo que ese reto pues lo tiene la unidad de víctimas, la unidad de reparación, la recreada por la Ley 1448, unidad de reparación de víctimas, que creo que en algún momento tendría que retomar todo el tema y explorar lo que, por ejemplo, aquí están trabajando algunos profesores, la reparación simbólica, el arte como forma de reparación, las disculpas públicas y otros temas que han dado, por ejemplo, en Chile, cuando se le han bajado los impuestos, se han dado auxilios y subsidios a aquellos que sufrieron los rigores de algún conflicto. El daño individual, pues sí es un daño que está siendo reparado a través de la Ley 1448-2011, y que precisamente por estos días se está cerrando el plazo y están congestionadas todas las dependencias, fiscalía, ministerios y sobre todo las personerías por este plazo que dio la Ley 1448. De nuevo, mil gracias. Creo que, como les digo, la intervención era más dejar una inquietud que dar una solución, pero pues creo que este es el escenario donde se está ventilando esto, compaginar la jurisdicción indígena con la jurisdicción ordinaria, no en los temas de la responsabilidad penal de los indígenas, sino también en los temas de los indígenas como víctimas. Solo hay unos preceptos que se tienen que mirar mucho, que no riñirían de todos modos en ningún momento, y es que ya el Estatuto de la Corte Penal Internacional dice que contra crímenes de guerra y de lesa humanidad no proceden amnistías ni indultos. Por eso, estas formas de justicia alternativa pueden ser una salida en esa tensión que se da, en que no se quiera pagar cárcel, en que no se quiere estar 50 años recluido, sino que se está buscando otras formas alternativas que, si bien hay un vacío, algunos llenan por un lado, siendo mucho más estrictos, otros llenan por otro. Por ejemplo, dicen que la Corte Interamericana, en el caso de La Rochela, cuando analizó la Ley de Justicia y Paz, no se metió con el tema del quantum de la pena. Siempre se habla de una proporcionalidad entre el delito y la pena, pero esa proporcionalidad todavía hay vacíos que pueden ser llenados de una u otra manera, esperando a que haya jurisprudencia mucho más rígida, que por ejemplo ya la ha planteado, ahora lo hizo el vicefiscal de la Corte Penal Internacional, que reiteró eso: contra crímenes de guerra y de lesa humanidad no procede amnistía e indulto. Y una de las penas que siempre se ha propendido por la Corte Penal Internacional es la privación de la libertad. Muchísimas gracias. Doctor Juan Pablo Inestrosa,
Damos la palabra enseguida a la presidenta de la Corte Constitucional, doctora María Victoria Calle Correa. Tener sus papelitos aquí. Bueno, primero debo agradecer, como se hace la mayoría de las veces, a quienes organizaron este seminario y también, de alguna manera, de haberme acercado a panelistas y una moderadora tan especial. Pero en los panelistas yo voy a empezar por la línea del desequilibrio, que es Manuela. Estamos hablando de un diálogo entre culturas y tenemos un panel de 3 miradas institucionales y una también institucional, pero desde un punto de vista distinto. Entonces, yo quiero hacer un reconocimiento a Manuela porque la he visto crecer en argumentos y en defensa de sus costumbres, de sus usos y de los pueblos indígenas. De verdad, Manuela es un orgullo para todos los pueblos, porque donde está y donde uno trata de entender lo que quiere hacer, siempre está allí haciendo la tarea precisa y correcta. Entonces voy a empezar por ella. Empiezo por ella. Después me voy a referir al rector de esta universidad, una persona que fue un gran magistrado y sobre todo que en la discusión siempre fue un caballero. Nos identificamos mucho en el pensamiento jurídico y yo soy una viuda de su ausencia en sala. Luego sigue Magdalena. Magdalena es una mujer a quien respeto inmensamente, porque más allá de toda su formación intelectual, tiene una maravillosa humanidad que me parece a mí que es lo más importante que puede tener un ser humano. Y el doctor Osuna lo dejé para lo último porque es uno de esos magistrados, magistrados hoy, que honran a esta casa. Es muy fácil llegar y brillar en cortes reconocidas, pero cuando las cortes tienen el sol a la espalda, cuando quienes precedieron a quienes están allí no han honrado el compromiso de ser magistrados, básicamente es muy difícil para una persona que llega de la academia ocupar un cargo en el Consejo Superior de la Judicatura. Él, sin embargo, le puso a ese consejo un sello que le dio identidad, seriedad, conocimiento. Y de verdad, esta casa externadista tiene que estar muy reconocida por lo que él hizo en tan poco tiempo como magistrado. Para él pido un aplauso porque lo merece. Nos hará falta, doctor Osuna, no sabe cuánto. Será otro fantasma del palacio. De todas maneras, de verdad sí nos hará falta. Pero para empezar, porque el discurso estuvo un poco largo, quiero finalmente agradecerle a Federico. Tuve el privilegio de trabajar con Federico y es un alma extraordinaria. Es un alma que puede entender todo lo que el lenguaje que queremos comunicar aquí en este diálogo hace posible para que la justicia finalmente se imponga. Entonces, de verdad, sé que Federico, comprometido con esta causa, será siempre un aporte donde esté. Es un ser humano como pocos. Gracias, Federico, por haberme enseñado tanto durante el tiempo que trabajaste conmigo. Me dirán, ¿cuándo va a empezar esta señora después del discurso? Entonces, básicamente, yo quiero hacer referencia a que desde mi punto de vista, el constituyente del 91 se propuso uno de los mayores desafíos y es la construcción de un Estado que considere
la multiculturalidad, la interculturalidad y respete sobre todo el pluralismo. Es ya en ese sentido esa propuesta del constituyente una imposición que nos marca un relevante desafío. Por eso, en realidad, aplaudo todos estos espacios de reflexión donde se nos invita a establecer ese diálogo entre culturas, pero sobre todo de tratar de acercarnos en el diálogo a la coordinación de pensamientos jurídicos distintos, porque es lo que tenemos que entender. Y desde ese punto de vista, yo quiero señalar que por el tiempo que tenemos, voy a pasar muy rápidamente por el planteamiento que voy a hacer, pero en tanto, antes de asomarnos a él, siempre suelo hacerlo con gráficas, porque para quien oye queda mucho más fácil recordar el lenguaje figurado de lo que se nos propone. Y entonces uno diría que definiendo la competencia y el alcance de la Jurisdicción Especial Indígena ha habido muchos momentos. El primero, casi que uno puede decir que fue la sujeción a la legalidad. El segundo, el rescate de la diversidad. El tercero, la maximización de la autonomía. Y el cuarto, el que vivimos hoy, que trata a través de un cuerpo normativo de encontrar el alcance de la competencia y de la jurisdicción indígena en 4 elementos que se construyeron a partir de la jurisprudencia. Y tocando este tema, es imposible no referirme a un conflicto hermenéutico que se presenta hoy entre la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, y es la comprensión del elemento objetivo para determinar el alcance de la competencia. Al finalizar la breve exposición que haré, porque pasaré, aquí van a encontrar ustedes 2 momentos y ahora les planteo 4 temáticas a las que me voy a referir. Entonces, al final de todo, voy a hacer referencia a ese conflicto hermenéutico que creo que es interesante porque de la mano del doctor Osuna se construyeron buenos argumentos para soportarlo. Ustedes entenderán que yo no puedo tomar una posición. Aclaré el voto en una de aquellas sentencias, pero no podría tomarla porque mañana me recusarían o tendría que declararme impedida. Y cuando son temas tan interesantes, uno tiene que tener sobre todo precaución. Pero me importa mucho que el otro punto de vista del conflicto esté de alguna manera representado en él como es, o sea, con más libertad de pensamiento y de proposición en esta sala. En la conferencia, o yo no diría conferencia, sino breve introducción a aspectos muy interesantes que se proponen desde esa visión institucional en la coordinación de los distintos sistemas de justicia, yo me referiré primero a algunas características de esa especial jurisdicción indígena. Luego me referiré a 4 sentencias, aunque no voy a tocar el tema de las mismas por el tiempo. Pero es importante que ubiquemos los tiempos de la Corte Constitucional. 1994 a 1998, 4 sentencias emblemáticas que tienen que ver todas con castigo. Y luego un giro en la jurisprudencia, un pequeño giro que tal vez no se notó, pero que fue muy importante para ese diálogo. Y empieza 1998 hasta la fecha. Ahí hemos ido replanteando las buenas razones
que se plantean en el precedente para ir madurándolas con el tiempo. Eso es lo que hacemos. Y siempre con la posibilidad abierta de replantear nuestros criterios, porque es lo importante. Madurar el precedente para hacerlo mejor, pero también, de alguna manera, tratar de que esa maduración no nos lleve a cerrar la puerta, a entender otros puntos de vista que pueden construirse a través de ese diálogo de pensamientos jurídicos diferentes que es la esencia de este seminario. Entonces, allí plantearé esos dos momentos, 1994, 98, 98 a la fecha, para luego sacar unas breves conclusiones, advirtiendo que las conclusiones simplemente son las mías. Ahí no hay un juego de decir, mire, esto fue lo que dijo la Corte, por eso pueden ser criticadas. Yo finalmente no creo, como me decía el maestro Toñati, que pueda plasmarse una ley de coordinación que delimite y fosilice el diálogo. Cuando son tantas las miradas, la ley contribuye, pero no puede simplemente delimitar completamente un diálogo que es enriquecedor desde todo punto de vista. Ya me he gastado 10 minutos, me quedan 5. Y tomo de William Ospina en su libro El País de la Canela algo que me parece importante para esa proposición o definitivamente una obligación del constituyente, construir un país respetuoso del pluralismo, como decía nuestro rector. Él en ese libro decía, es eso lo que hacemos desde cuando surgió la voluntad. Apretar en el puño una polvareada de estrellas para tratar de condensarlas en un sol irradiante. Reducir a la arcilla las estatuas de todos los dioses para alzar de su masa un Dios único, desgarrado de contradicciones, atravesado de paradojas y por ello lastrado de imposibles. Me pareció muy bella esa frase cuando la leí y básicamente tiene que ver mucho con la construcción de este diálogo entre pensamientos jurídicos diferentes. Entonces, allí se plantea la discusión y sus etapas. Se inició, recuerden, con la subordinación a las leyes, luego con el rescate de la diversidad, incorporó el mandato luego de maximización de la autonomía y culminó con la existencia de ese cuerpo normativo al que ahora hacía referencia, para darnos 4 elementos y determinar desde ese punto de vista, desde esos criterios definidos por la jurisprudencia, determinar la competencia. El criterio personal, el criterio territorial, el objetivo y finalmente el institucional, que se refiere a autoridades y normas. Sin embargo, ahí está el conflicto que ahora les planteaba en el preámbulo de mi conferencia. Hay un conflicto hermenéutico real sobre la interpretación del alcance del factor objetivo. Y en la ponencia, como ya les dije, los aspectos que vamos a tratar son los elementos introductorios de la comprensión de la justicia, jurisdicción especial indígena, los clásicos de la jurisprudencia que se concretan en esas 4 sentencias a las que hice alusión, para luego irnos a la reinterpretación de la jurisprudencia desde también una perspectiva diferente que hace bastante bien al diálogo. En los argumentos adicionales de la construcción de la jurisprudencia, que se puede dividir en esas 2 etapas, 1994 a 1998 y 98 a la fecha, hay unas sentencias que determinan que frente al tema, las comunidades indígenas tienen un estatus
de sujeto de especial protección constitucional y que deben, entre otras cosas, asegurárseles las condiciones mínimas de respeto para su existencia y facilitarle los medios de protección para superar la desigualdad y la participación política para, finalmente, fortalecer su derecho a la autonomía con base en instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. Y en ese sentido, básicamente nos ubicamos en el marco de la jurisdicción indígena y los antecedentes para llegar hasta ella. Allí encontramos en esos antecedentes el primer reconocimiento legal, una ley abiertamente discriminatoria, la Ley 89 de 1890, que sin embargo fue usada maravillosamente por los pueblos indígenas. Es decir, lo que lograron fue rescatar la discriminación para de alguna manera constituirse y organizarse en cabildos y proteger sus costumbres. Es muy importante mirar cómo lograron sacar de la aridez y la discriminación una posibilidad de reivindicar su autonomía. Y desde ese punto de vista, hay un hombre que se la apropió. Se la apropió, hizo una apropiación hermenéutica de la ley y el líder caucano Manuel Quintín Lame efectuó las leves concesiones que luego, en esas leves concesiones, él rescató los pilares de la autonomía y la protección de las comunidades indígenas. Unas leves concesiones que tenían que ver con organización, con alguna posibilidad de revertir contratos de compraventa de tierras y con algunas imposiciones o sanciones. Y sin embargo, logró rescatar de esa ley discriminadora una reivindicación de su propio pueblo. La Jurisdicción Especial Indígena en la Constitución del 91 básicamente incorpora dos artículos que todos ustedes que son expertos en este tema conocen bien. El artículo 246 y 330. Específicamente, ese artículo 246 definió la Jurisdicción Especial Indígena en torno a 4 elementos. Allí están. Yo, por el tiempo que ya de verdad estoy angustiada, siquiera para llegar a las conclusiones y al problema. Entonces, básicamente voy a dejar esta presentación. A quienes les interese y quieran perfeccionarla, agradezco que cuando la perfeccionen me regalen lo que mejora. Pero ahí está para todos, para los que quieran de alguna manera tomar de esa compensación lo que les interese. Porque voy a pasar muy rápido, porque es imposible referirme a un tema tan bello y tan amplio en 15 minutos y me quedan 5 para que sean 20. Entonces, en ese primer momento surge 1944. Básicamente lo que se hizo en ese tiempo fue tomar decisiones en torno a procesos que pretendían que la Corte Constitucional validara castigos o los invalidara. Castigos que se imponían desde la cultura indígena. Y la primera muestra de una jurisprudencia muy incipiente de ese año 94, el AT 254, con ponencia de Eduardo Cifuentes Martínez. Se expulsaba a una persona de un territorio con su familia y se le impedía reclamar mejoras. La Corte se pronuncia y señala con una realidad que no aplica un principio o una máxima que siempre empleó la Corte, que a mayor prevalencia de los usos y costumbres, mayor autonomía. Sin embargo, cuando la Corte emite la sentencia T254 del 94, parece más bien aplicar
la ley mayoritaria, la visión mayoritaria desde una perspectiva del derecho privado. Esa sentencia después fue muy criticada por esa realidad, la T254. Y allí surge la segunda sentencia de ese periodo 94-98, que es la T349 del 96. Allí se plantea o se introduce el principio de maximización de la autonomía. Dos miembros de la comunidad en Verachamí protestaban por el castigo que se les había impuesto en el cepo. Posteriormente viene la T523 del 93, ponente Carlos Gaviria Díaz, nunca bien lamentado, porque siempre lo extrañaremos. Uno de los más grandes juristas que tuvo la patria y tal vez con Ciro Angarita el mejor magistrado de la Corte Constitucional de Colombia. Entonces, allí también se protestaba por la aplicación de un castigo, el fuete. La Corte analizó por primera vez, y esto es lo importante de esta sentencia, 523 del año 93, estableció un diálogo intercultural. Realmente analizó lo que era para esa comunidad el rayo y cómo debía entenderse ese castigo. Siempre determinando que todo castigo tiene límites, como no imponer pena de muerte, no imponer graves lesiones a la persona humana, ni castigos humillantes. La Corte allí estableció un verdadero diálogo intercultural. Y como estas sentencias parecían encontradas a nivel de la aplicación de la ley mayoritaria, la primera, luego de alguna manera el rescate de la diversidad y luego de la maximización de la autonomía, se produjo la SU 510 del 98. Y allí se reiteraron los límites a la autonomía de los pueblos indígenas, pero es una sentencia interesante porque trata de reunir todas las diferentes visiones aplicadas en las tres anteriores. Posteriormente viene el segundo periodo, que hace referencia a las sentencias que se produjeron desde el año 08 hasta este año. T514 del 09, que interpretó la sentencia SU 510 del 98. Esta es muy importante porque la Corte parece ir sobre sus pasos y rectificar la interpretación que otrora dio en la primera sentencia. No me puedo referir a ella, pero vale la pena detenerse porque aquí hay una reinterpretación de la jurisprudencia de la Corte. Luego viene la 617 de 2010, nuevos criterios en relación con el fuero indígena, institucional y objetivo. Doctor, nuestro compromiso hermenéutico y nuestro conflicto propuesto e impulsado por una persona que está aquí, de verdad que vale la pena oírlo ahora sobre eso. Se trataba, y lo voy a tocar un poquito, aunque sé que Magdalena me va a regañar, que era el presunto caso del abuso sexual de una niña de 14 años que se había detectado además en gestación. Su madre pone el denuncio ante la Fiscalía y pide que sea juzgado por la justicia ordinaria. Entonces allí es donde se determina, se plantea el conflicto, se determina el alcance de la competencia y se inicia ese tema que les planteo, que es hoy de alguna manera objeto de discusión académica. En las conclusiones que les prometí, considero que tenemos muy rápidamente que tocar varios puntos. La coordinación jurisdiccional no puede darse a través de reglas de absoluta rigidez y concreción, porque como les dije, ¿cómo será que vamos a establecer un diálogo entre distintas miradas jurídicas, concepciones jurídicas, si hay rigidez y concreción en las reglas? La jurisdicción especial indígena se ejercía antes de la Constitución del 91. La concepción de minoría de edad o minusvalía cultural
es discriminatoria y se opone a los principios de respeto por la diferencia y defensa de la autonomía que caracteriza el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La coordinación no puede entenderse como imposición, sino como diálogo intercultural. Los límites a la autonomía se concretan en la prohibición de la pena de muerte y servidumbre, así como en la prohibición de la imposición de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y el respeto por el derecho fundamental al debido proceso. El conjunto de criterios que definen los conflictos de competencia de jurisdicciones brinda, herramientas para la solución de casos concretos. Los prejuicios en la interpretación del criterio objetivo son inaceptables desde la prohibición de la discriminación por razones étnicas. Como último prejuicio, asume que a diferencia de la justicia indígena, la justicia ordinaria carece de problemas e insuficiencias para asegurar el debido proceso y el derecho de las víctimas. Esta, sobre todo, es una premisa discutible. Las sentencias en las que la Corte Constitucional Colombiana del año 97 y del año 13, la última, la 388, ha reiterado el estado de cosas inconstitucional y el modo de vida indigno y la apuesta de poca resocialización de quienes hoy están en las cárceles colombianas desvirtúan cualquier proposición en este sentido. No es mejor nuestra justicia ni es mejor la otra visión. Es acá, en estos espacios de reflexión, donde el diálogo entre el pensamiento jurídico diferente tiene que lograr acuerdos que se reflejen luego en democracia y después en quienes tienen que aplicar la famosa ley de coordinación que no puede obedecer a parámetros inflexibles en mi criterio. Muchas gracias.